con las que están y después si hay alguna más que se sume, se irá enganchando. Voy a poner yo a grabar la clase ahora en un minutito. Y vamos arrancando. Hoy vamos a hablar de tomosíntesis, ¿sí? Yo ya un poquito en una de las clases les había hablado más o menos de qué se trataba, les mostré un par de fotos y imágenes de cómo es el equipo de tomosíntesis, el que está en el Hospital Sommer, que es donde yo trabajo, y bueno, ahora vamos a ver un PDF donde vamos a ver imágenes de cómo se ven las placas de mamografía, las placas digitales de tomosíntesis, ¿sí? Les recuerdo, como siempre, la metodología: apagamos la cámara, yo apago la cámara, ustedes como quieran, silenciamos todos los micrófonos, cualquier pregunta al chat, y después en la pausa, que va a ser de 10 minutos, despejamos dudas, ¿sí? Así que bueno, yo voy a apagar la cámara y vamos a arrancar entonces con este PDF. Bueno, y vamos a hablar más, a ver, espérenme, ahí está. Bueno, vamos a definir entonces lo que es la tomosíntesis mamaria, ¿sí? Que es una mamografía tridimensional, y tomosíntesis digital de mama, que esa es DBT, que son sus siglas en inglés, ¿sí? Es una forma nueva, más avanzada en la toma de imágenes de las mamas, ¿sí? Que utiliza el sistema de rayos X de baja dosis, que es el mismo sistema de rayos X que utilizamos en la mamografía convencional digital, ¿sí? Solo que la mamografía, la tomosíntesis, utiliza un sistema de reconstrucciones, ¿sí? Hechas por computadora para recrear imágenes tridimensionales, ¿sí? La tomosíntesis lo que va a hacer es un corte. Ay, espérenme un segundito que interrumpo porque no puse a grabar, por las dudas que Dami no haya grabado. Discúlpenme, si no después no lo vamos a poder subir en la clase. Sí, puso a grabar, ¿eh? Ah, listo. Bueno, entonces ahí vamos. Les decía que lo que hace es como la tomografía, lo que hace es hacer cortes y después hace una reconstrucción de la imagen, y lo que nos ayuda es a, lo mismo que la mamografía, a una detección temprana y diagnóstico de cáncer, solo que va a poder profundizar más sobre lo que la imagen da, un aporte mayor a la imagen que nos da la mamografía, ¿sí? Especialmente con lo que son nódulos. En lo que son microcalcificaciones, la tomosíntesis no aporta demasiado, porque generalmente suele dar en los cortes, suele dar un poco de borrosidad, entonces lo que son las microcalcificaciones no se llegan a ver bien, entonces no tiene un gran aporte en lo que son microcalcificaciones, sino que es más para tumores, ¿sí? Ahí vemos, bueno, una imagen ilustrativa, representativa más que nada de lo que es un equipo de mamografía con tomosíntesis. Bueno, a pesar de que la mamografía es la mejor herramienta de detección temprana del cáncer disponible hoy, no detecta todos los cánceres. Entonces, la tomosíntesis la supera en algunas limitaciones que tiene la mamografía estándar, que es lo que yo les decía recién, ¿sí? La contra es que todavía no está disponible en todos los centros de imágenes porque son equipos mucho más costosos. El examen convencional de rayos X, la mamografía, es bidimensional y toma 2 imágenes por rayos X de la mama, que ya esto lo han visto, que es la cráneo-caudal y la medio oblicua lateral, ¿sí? Con una compresión de la mama entre la paleta y el detector de imágenes. A pesar de que la compresión es necesaria para obtener imágenes, puede causar superposición de tejidos. Entonces, el tejido anormal puede quedar escondido entre los normales superpuestos, ¿sí? Y también los normales superpuestos pueden aparecer como anormales, pueden dar una imagen sospechosa de algo que no sea anormal, pero sí que pueda llegar a suponerse en la superposición, ¿sí?, de los tejidos mamarios. Entonces, la tomosíntesis, ¿qué nos da? Nos da una imagen tridimensional, supera las limitaciones que tiene la mamografía, y el funcionamiento, o sea, el principio de la tomosíntesis, entonces es lo que les decía recién, hace múltiples cortes milimétricos
que lo que logra es detectar lesiones muy sutiles, y esto hace que mejore un montón la sensibilidad, y es un complemento. Nunca vamos a tener, o sea, la mamografía convencional, la craneocaudal y la medio oblicuo lateral, nunca va a ser reemplazada por la tomosíntesis, eso ténganlo presente. Nunca les van a pedir una tomosíntesis mamaria previo a haber hecho siempre una mamografía, ¿sí? El primer estudio, el estudio de base, siempre es la mamografía, una craneocaudal y una medio oblicuo lateral. En caso de que en la mamografía convencional se vea una imagen sospechosa, que haya algo que descartar, o bien también se pide en pacientes que ya tuvieron cáncer de mama, nosotros, por ejemplo, en el hospital es como regla, ¿sí? Si la paciente tuvo cáncer de mama, entonces se hace siempre la mamografía convencional en sus 2 exposiciones, y después se hace, sí, la tomosíntesis, que en realidad se hace todo en el mismo paso, ¿sí? Nosotros cuando cargamos los datos de la paciente y cargamos en el mamógrafo el estudio que vamos a hacer, directamente ya cargamos, ponemos una tomografía 2D, mamografía 2D con tomosíntesis. Entonces el equipo solo ya te marca que son mamografía 2D, 4 exposiciones, porque son las 2 craneocaudal, las 2 medio oblicuo lateral, más te pone en el panel tomosíntesis, 4 exposiciones. ¿Por qué? Porque también la tomosíntesis se hace craneocaudal y medio oblicuo lateral. Y el equipo lo hace en el mismo momento, ¿sí? En el momento que hace el disparo de la craneocaudal, de la mama derecha, que es con la que comenzamos, después hace un barrido y hace la tomosíntesis craneocaudal derecha, ¿sí? Después pasamos a la mama izquierda y el equipo entonces va a hacer la craneocaudal izquierda de la mama izquierda y después automáticamente va a hacer el barrido, todo en un mismo momento, no tenemos que posicionar 2 veces la mama, ¿sí? Nosotros vamos a hacer un solo posicionamiento de mama, una sola compresión, que también eso es beneficioso para la paciente, porque si no la tenemos que comprimir 8 veces, porque tendríamos que hacerle las 2 craneocaudal, las 2 medio oblicuo lateral y otra vez las 2 craneocaudal de tomosíntesis y las 2 medio oblicuo lateral de tomosíntesis. Entonces, para evitar eso, en un solo paso se hace todo junto, ¿sí? Pero para nosotros como operadores no nos representa ningún otro paso diferente, ¿sí? Para nosotros los pasos son siempre los mismos. Cráneo caudal, mama derecha, cráneo caudal mama izquierda, medio oblicuo lateral derecha, medio oblicuo lateral izquierda. Lo demás lo hace solo el equipo, ¿sí? Bueno, la adquisición de la imagen en tomosíntesis, ¿cómo es? Es similar a la de tomografía, ¿sí? Hay un tubo de rayos X móvil, el detector está estático y la compresión estándar de la mama es la misma que la que vamos a hacer en mamografía. En la tomosíntesis mamaria, la fuente de rayos se mueve describiendo un arco alrededor del seno comprimido, capturando múltiples imágenes desde diferentes ángulos. Estas imágenes digitales luego se reconstruyen o sintetizan por computadora para crear un conjunto de imágenes tridimensionales. Como ven, si alguna hizo o hace tomografía o hicieron el curso, el funcionamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Múltiples cortes en diferentes ángulos, lo que se mueve es el detector la fuente de rayos X, hace un arco, va haciendo los cortes y después de todo se ocupa también el sistema. El sistema digital, la computadora, es la que se encarga de hacer la reconstrucción tridimensional, ¿sí? Y de devolvernos después la imagen tridimensional de esa mama. Ese conjunto de imágenes tridimensionales, ¿para qué sirve? Para minimizar la superposición de tejidos que podría ocultar cánceres o hacer que sea difícil distinguir entre tejidos normales superpuestos y tumores, ¿sí? Acá vamos a ver un esquema de qué pasa y cuál es el funcionamiento, el principio de la tomosíntesis, como les decía. Fíjense que nosotros
en esta imagen que yo les marco acá con el cursor, tenemos una mama que está comprimida, tenemos en la parte de abajo el detector, en la parte de arriba el tubo de rayos X, ¿y qué pasa? Si nosotros a esta mama que tiene microcalcificaciones y tiene lesiones, todas al estar comprimida la mama, se ven en un mismo plano, si bien están en 3 planos diferentes, ¿qué pasa? Nosotros hacemos una placa acá con el rayo perpendicular a la mama, perpendicular al detector. Todas estas imágenes en una mamografía 2D nos darían este resultado, ¿sí? En un mismo lugar veríamos una imagen que no se terminaría de definir. Obviamente que distinguiríamos acá las microcalcificaciones y podríamos definir que esto es una imagen patológica, pero no nos permite definir bien exactamente qué hay detrás de eso. Fíjense que acá está magnificada la foto. Entonces, ¿qué pasa? La tomosíntesis lo que va a hacer es que cuando el tubo de rayos X describa ese arco, ¿sí? Alrededor, o sea, en estos 180 grados que va, en realidad no son 180, son mucho menos grados, en este arco que va a formar, lo que va a hacer es despejar, ¿sí? Y que estas lesiones las podamos ver en los distintos cortes. Cuando el médico radiólogo vaya a informar esta tomosíntesis, va a ir pasando uno por uno los cortes, y en cada corte va a poder ver por separado diferenciadas las lesiones, ¿sí? Y va a poder detenerse también en el lugar exacto donde está la lesión, y va a poder informarlo de una mejor forma, y va a poder decir que a nivel de tal corte, tal número de cortes, se observan microcalcificaciones agrupadas, o a nivel de tal corte se ve una lesión infiltrante, o se ve una masa. Entonces, para lo que sirve la tomosíntesis está bien clarito en esta diapo, donde se ve perfectamente qué es lo que nos aporta. El giro del tubo de rayos X. El tubo gira en distintos intervalos de ángulo, menos 7,5, 7,5 o menos 20, 20 grados, ¿sí? El giro es en intervalos cortos. La mama va comprimida, lo que les decía recién, igual que en la mamografía convencional, ¿sí? Las dosis de rayos son pequeñas y cada imagen se reconstituye después en cortes finos de alta resolución, ¿sí? Entonces acá también está graficado cómo son los diferentes ángulos que va tomando el tubo y donde va haciendo los cortes milimétricos. Y acá podemos ver otro gráfico que nos muestra qué pasa con una lesión. Si esta lesión esta central que tenemos acá, sería como lo veríamos en una craneocaudal digital 2D, ¿sí? Fíjense que cuando los rayos entran angulados, ¿qué pasa? Con la imagen superior, los rayos la arrastran y la sacan, la despejan, ¿sí? De la imagen que figura en la parte inferior. Y cuando los rayos vienen del otro ángulo, lo que hacen es volver a despejarla. Entonces, este es el aporte que nos da a nosotros la tomosíntesis, ¿sí? El despejar estructuras que superpuestas puedan dar falsa imagen de algo anormal o que puedan ocultar, ¿sí? Algo anormal. Entonces acá tenemos cómo la tomosíntesis nos termina dando, ¿sí? la imagen. Y estas son las imágenes individuales según el corte y las proyecciones, ¿ven? En este caso, el rayo vendría de este lado y me va a llevar esta lesión para el lado derecho. El rayo viene del lado izquierdo, me lo lleva para el lado derecho. Acá el tubo estaría pasando por la parte central y acá el rayo vendría de la parte izquierda y me correría la lesión para el lado derecho. Entonces, en una reconstrucción, nosotros veríamos, en los cortes, veríamos estas imágenes, ¿sí? Tenemos dos clases de adquisición de imágenes, ¿sí? Depende del equipo, es cómo el equipo va a adquirir las imágenes. El stop and shot es el paso y disparo, ¿sí? El equipo que hace, se mueve, dispara, se vuelve a mover, dispara, y va haciendo corte, disparo, o sea,
hace como un pasito, se angula y dispara, vuelve a angular y vuelve a disparar. O la exposición continua, que el equipo va haciendo el movimiento sin detenerse, ese arco, describe ese arco, y hace una exposición continua, un disparo continuo. Acá entonces tenemos explicado cómo es el Step and Shot, es exposición por cada posición del tubo entre movimientos, ¿sí? Lo que les decía recién. La adquisición de imagen requiere más tiempo, lo que resulta en artefactos, ¿sí? O sea, este tipo de emisión de rayos X no es la más conveniente porque lleva más tiempo, y todos sabemos que cuanto más tiempo demoramos en un disparo, puede haber movimientos de la paciente, puede haber artefactos, ¿sí? Pero bueno, en este caso, el equipo, por ejemplo, haría una adquisición, dispara, vuelve a arrancar, viene hasta acá, se posiciona nuevamente, vuelve a disparar, se vuelve a angular, se vuelve a posicionar y vuelve a disparar, ¿sí? En el caso de la exposición continua, se trabaja con cortas exposiciones pulsadas durante movimientos continuos de la fuente de rayos X, y debe ser un tiempo suficientemente corto, ¿sí? O sea, es barrido, sin pausa, con emisión de rayos constante, ¿sí? Entonces ahí vemos, acá lo que les decía recién, cómo el tubo de rayos se va angulando y va en su camino emitiendo rayos X y tomando, esta sería la paleta de compresión y esto sería el detector, y esto sería la mama. Entonces acá vemos cómo el tubo va moviéndose, cambiando de posición y cómo va adquiriendo las imágenes y el cono, digamos, de radiación que va describiendo en cada paso que va dando, ¿sí? En cada posicionamiento hace un cono de rayos que abarca siempre toda la superficie de la mama, pero en cada posición diferente que va tomando un ángulo diferente, ¿sí? Con ese abanico de rayos X que hace. Y bueno, algunas consideraciones sobre la tomosíntesis. Mayor rango, me parece que hice un dibujito sin querer, ahí. Mayor rango de ángulo aumenta el grosor de los cortes. El tiempo de adquisición de imágenes debe ser el menor posible para evitar altas dosis de radiación, que es lo que les decía recién. Cuanto más rápido hace el barrido, menor va a ser la radiación que va a recibir la paciente, ¿sí? Espérenme que quiero ver si puedo borrar esto, que lo dibujé sin querer. Ahí está. Ahora sí. La dosis no debe superar la de la mamografía convencional, ¿sí? Eso también es muy importante. Mayor cantidad de exposiciones llevan a menor cantidad de artefactos. A mayor eficiencia del detector, menor cantidad de ruidos, ¿sí? Y a mayor rapidez de detección, menor cantidad de ruidos, que es lo que le decía recién. Disparos cortos, efectividad en la dosis, ¿sí? Que la dosis no supere la de la mamografía convencional, y tratar siempre de evitar altas dosis de radiación. Gracias a la incorporación de tubos con ánodo de wolframio, la dosis total de la mamografía 2D más 3D no supera los 2,5 miligray. ¿Sí? Esos 2,5 miligray es una cifra inferior a muchos mamógrafos actuales y al límite establecido por el Mammography Quality Standard, ¿sí? Que es un ente internacional que es el que establece cuáles son los límites máximos de radiación que se pueden utilizar en una mamografía. ¿Cómo es el modo de adquisición de imágenes? Misma compresión que la mamografía digital, ¿sí? Y todas las orientaciones que tiene la mamografía digital 2D, la convencional 2D. En este caso está nombrado también el perfil. El perfil, ya habíamos hablado, que se utiliza y se hace por orden específica del médico. Siempre las dos exposiciones, las dos proyecciones de base en la mamografía son la craneocaudal y la media oblicua lateral. En caso de que haya alguna
complicación por la parte de la paciente, alguna imposibilidad de realizar la media oblicuo lateral, o que el médico quiere un perfil estricto por algún motivo en especial, bueno, hacemos el perfil, pero si no el perfil no lo hacemos. Para tomosíntesis exactamente lo mismo, es lo que le decía recién, porque además nosotros vamos a programar el equipo de esta manera, ¿sí? De las opciones que tenemos para programarlo, la básica de 2D, cráneo caudal y medio oblicuo lateral. Y en caso de que queramos tomosíntesis, le vamos a indicar al equipo que, bueno, que también le vamos a hacer tomosíntesis a la paciente. Comprimimos igual, posicionamos igual a la paciente, siempre tratando de incluir el músculo pectoral, si podemos, en la cráneo caudal, en la media oblicua lateral también, la mayor cantidad de músculo pectoral que podamos incorporar, el surco inframamario, acuérdense que eso también es importante que esté incluido siempre, y bueno, y lo demás es exactamente igual. La reconstrucción de la imagen en tomosíntesis, entonces, es un proceso similar al usado en tomografía computada. Entrega un solo corte o modo dinámico, ¿sí? ¿Eso qué es? Nos da una sola imagen. Yo ahora después les voy a mostrar unos videitos que tengo de tomosíntesis del hospital, para que ustedes vean. Nosotros lo vamos a ver como una sola imagen, ¿sí? Pero lo vamos, o sea, es como un videíto, le damos play y nos va a ir pasando como si fuera una película, y donde vamos a ir viendo la progresión de los cortes. Los cortes de reproducción están cada 1 milímetro. La calidad de imagen genera que la tomosíntesis reduzca o elimine la superposición de tejidos, ¿sí? Que es lo más importante que buscamos. Facilita la interpretación de patologías radiográficas, ¿sí? Ayuda a poder discernir entre una patología, un tejido anormal o algo que está superpuesto. Tiene mejor representación de ductos dilatados, vasos y microcalcificaciones en masas tumorales. Lo que yo les decía recién de que específicamente para microcalcificaciones no aporta tanta información, pero sí masas tumorales y microcalcificaciones en masas tumorales, ¿sí? Nos ayuda, esto también es muy importante, nos ayuda a disminuir la cantidad de biopsias. ¿Por qué? Porque antes de que existiera la tomosíntesis, ante una imagen dudosa, no había otro camino que la biopsia, ¿sí? Hacerle una biopsia a esa paciente. Hoy la tomosíntesis nos da esta posibilidad de poder sacarnos las dudas sobre un tejido dudoso y no tener que llegar a la biopsia. Aumenta también la detección de casos de cáncer, nos da mayor definición de los bordes de las lesiones existentes, ¿sí? Nos da, al tener una mayor calidad, que eso también lo aporta la parte digital, obviamente, nos ayuda a poder definir mucho mejor los bordes de las lesiones que estamos viendo. Permite diferenciar de manera más efectiva entre lesiones malignas y benignas, lo que les decía recién. Si yo puedo, con la ayuda de una tomosíntesis, que es una herramienta más accesoria de la mamografía, discernir entre una lesión maligna y una benigna, entonces voy a evitar una biopsia para esa paciente, ¿sí? Y permite obtener una localización más precisa de la lesión, ayudando así a una planificación quirúrgica. ¿Por qué? Porque tenemos números de corte, tenemos ubicaciones mucho más específicas de la que nos da una mamografía 2D. ¿Sí? Si nosotros estamos viendo una imagen en una mamografía 2D, si bien vamos a poder más o menos ubicarla comparando la posición en que vemos una lesión en la cráneo caudal y en la medio oblicuo lateral, vamos a más o menos calcular. La tomosíntesis nos da esa precisión, ¿sí? Nos dice, bueno, acá, en este punto, en este corte, en estas coordenadas, acá está la lesión puntualmente, ¿sí? Nos ayuda a poder puntualizar exactamente el lugar de la lesión. El operador, en la tomosíntesis, un equipo con tomosíntesis, tiene la posibilidad de elegir entonces la adquisición 2D o 3D, ¿sí? Que es lo que les decía recién. A ver, muchas veces está en nuestras manos esto, por ahí decir, bueno, ¿qué hago? Por ahí, como les decía yo, nosotros tenemos protocolizado que
si la paciente tuvo un cáncer de mama, cuando viene, aunque la orden pida mamografía bilateral con prolongación axilar, yo le voy a hacer y voy a programar al equipo para hacerle una tomosíntesis a esta paciente, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de elegir la adquisición 2D o 3D. Nosotros en el hospital tenemos el visto bueno para decidir, ¿sí? Aunque la orden no diga mamografía 2D más tomosíntesis, yo tengo la facultad de decidir, bueno, esta paciente le hago una tomosíntesis porque tiene antecedentes. Tuvo cáncer, está operada, lo que fuere. Y también tendría la facultad de hacerlo en caso de que viera una lesión, ¿sí? Pero ya eso queda más en manos del médico radiólogo, porque yo por ahí visualizo una lesión, pero no, por ahí no decido si hacerle la tomosíntesis. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo vea una imagen dudosa y que para el médico no lo sea, y que el médico tenga la certeza de lo que es esa imagen, que por ahí diga, no, esto es algo benigno, no necesita tomosíntesis. Tal vez diga, sí, hacémela, pero bueno, en ese caso habrá que recitarla a la paciente, o en caso de que yo tenga al médico radiólogo en ese momento en el servicio, le diré, doc, mire, veo esto, ¿qué le parece? Bueno, esa es una ventaja. La visualización es inmediata, si yo hago, no tengo demora con la adquisición de imágenes, que por ahí en el tomógrafo, si bien también lo puedo ver en el momento, pero después hay que hacer una reconstrucción, acá es como mucho más rápido, ¿sí? Hace la adquisición de imágenes y automáticamente ya tengo la reconstrucción de imágenes al momento, ¿sí? Y mayor confiabilidad diagnóstica porque nos da la certeza, como les decía, de poder diferenciar mucho mejor entre una lesión maligna de una benigna, ¿sí? Es mucho más confiable ese diagnóstico. Para los pacientes, ¿qué nos aporta la tomosíntesis? Mayor confiabilidad, si nosotros a la paciente le explicamos por qué le vamos a hacer ese estudio que se llama tomosíntesis, de qué se trata, le vamos a dar mayor tranquilidad y mayor confiabilidad para que sepa qué estamos haciendo. Disminuimos la tasa de repetición, o sea, si a esa paciente yo le hago una mamografía y después, o sea, una paciente, por ejemplo, que ya tiene antecedentes, o que el médico le palpa algo y dice, no, quiero una tomosíntesis. ¿Qué evitamos? Evitamos tener que repetirles, porque tendríamos que hacerle una mamografía 2D y después la paciente tendría que volver a venir para hacerse la tomosíntesis. Entonces esto ayuda también a ahorrarnos ese paso. Disminuye los falsos positivos, ¿sí? Ante todo eso es lo más importante. Por ahí evitamos generar una duda de algo que pueda aparecer y no sea, ¿sí? Y a su vez disminuimos la ansiedad y los exámenes complementarios, porque ¿qué pasa? La tomosíntesis al aportarnos una certeza inmediata de que tal imagen no es maligna, disminuye la ansiedad de la paciente y disminuye también la parte invasiva, de decir, bueno, le ahorramos el tener que hacerse una biopsia, le ahorramos el tener que ir a hacerse una tomo, una rezo, bueno, cualquier estudio complementario que sume angustia y ansiedad para la paciente. La tomosíntesis, como les decía, tiene todas las ventajas de la mamografía digital 2D. Tiene menor ruido en la imagen, pocos artefactos, tiene calidad estable, ¿sí? La calidad de la mamografía digital es estable. ¿Por qué? Porque tenemos un procesamiento digital de la imagen, al tener menor ruido en la imagen es una imagen mucho más certera, mucho más confiable, de mucha mejor calidad. Entonces es como pareja, digamos, la calidad. ¿Por qué? Porque el equipo tiene sensores que automáticamente toman el valor que va a manejar, entonces el contraste siempre es el mismo, la dosis siempre es variable a la densidad que el equipo va a censar, entonces la calidad siempre es estable, ¿sí? Al no haber, no intervenir el tema de miliamperaje y kilovoltaje, que lo pongamos nosotros,
hace que siempre la imagen tenga la misma calidad, ¿sí? Eso es una ventaja. De 90 a 110 imágenes por mama toma un equipo que hace tomosíntesis, ¿sí? De 90 a 100 en una imagen, así que imaginen la cantidad de cortes que hace en este arco que describe el tubo alrededor de la mama. 40% mayor detección de lesiones, ¿sí? Importantísimo, casi la mitad más de detección de lesiones que lo que una mamografía convencional. Tasa de curación de un 99%. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar más rápido a diferenciar una lesión maligna, porque nos va a dar muchísima mayor rapidez de reacción, porque imagínense que una mujer que tiene una imagen sospechosa, le hacemos la mamografía ya con la tomosíntesis, automáticamente el médico radiólogo le va a informar. Obviamente estamos hablando de que descartamos que esa imagen que veíamos era benigna y, bueno, el médico radiólogo dice, bueno, esto es algo maligno, pero ¿qué ganamos? Mucho tiempo de ventaja para poder intervenir a esa paciente, para poder darle un tratamiento, y bueno, aumenta un montón la tasa de curación, ¿sí? Porque ya les digo, ganamos mucho tiempo. Es un examen específico para lesiones subjetivas observadas en 2D, es lo que les decía recién. No hay tomosíntesis sin imagen previa de mamografía 2D. Entonces, cuando vemos una lesión sugestiva en una mamografía 2D, el paso siguiente es la tomosíntesis, ¿sí? Es específico para ese tipo de lesiones que vemos en una mamografía convencional, en el primer paso. Y nos permite una mejor evaluación de las mamas con tejido denso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que hay distintos tipos de tejido, de densidades de tejido mamario, y que entonces, de acuerdo a eso, nos iba a dificultar la evaluación de tejidos en las mamas que son muy densas? Bueno, la tomosíntesis nos da esa ventaja sobre la mamografía convencional, ¿sí? La de 2D. Mejora la visibilidad de objetos dentro de la sección seleccionada, ¿sí? Nosotros vamos a elegir un corte determinado donde vemos una lesión, y lo que va a hacer este corte por corte, digamos, va a generar que podamos ver mejor los objetos que queremos ver en ese espacio, ¿sí? Reduce la visibilidad y contraste de los objetos en planos adyacentes. O sea, que lo que hace es que nosotros podamos ver mejor los objetos despejando contrastes de cosas que están pegaditas, de cosas que están cerca, lo que les decía recién. Mejora la definición de bordes, ¿sí? ¿Qué pasa? Donde hay donde hay masas, lo que hace es definir mucho mejor los bordes, los números de objetos que estamos viendo, si estamos viendo nódulos o la formación o la masa que estemos viendo ahí, nos va a ayudar a definirlo mejor. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver los bordes mucho mejor y vamos a poder ver si es mejor, si es una masa 2, 3, ¿sí? Y nos ayuda también a definir hallazgos asociados, cercanos, vasos o conductos dilatados, o microcalcificaciones adyacentes. Si bien recuerden que para microcalcificaciones la tomosíntesis es bastante como complementario, digamos. No da grandes ayudas con respecto a las microcalcificaciones. ¿Cuáles son las desventajas? La desventaja es que hay mayor probabilidad de artefactos por movimiento, ¿sí? Lo que yo les decía, a mayor tiempo de exposición, mayor riesgo vamos a correr de que la paciente se mueva, de que se generen artefactos. Las calcificaciones grandes producen artefactos significativos. ¿Por qué? Porque una calcificación grande abarca mucho campo. Recuerden que los cortes los teníamos cada 1 milímetro. Entonces, las calcificaciones
grandes, lo que hacen es que se nos puedan generar artefactos. Mayor tiempo de lectura e interpretación de las imágenes, lo que les decía. Nos lleva mucho más tiempo poder hacer una reconstrucción, que no es lo mismo que una placa, una 2D, ¿sí? Que es una única imagen, un único disparo y una única adquisición. No añade valor significativo a las lesiones que se demuestren bien en la mamografía 2D. Cuando hay una lesión en una mamografía 2D que está perfectamente diferenciada, nosotros entonces en ese caso esto no nos va a aportar una información mucho mejor a la que ya tenemos. Si en una mamografía 2D está claro un tumor, una masa, una microcalcificación, una lesión, lo que fuere, eso ya está. No nos va a aportar mucho más de lo que nos aporta una mamografía 2D, ¿sí? Por ende, no tiene sentido volver a irradiar a la paciente para hacerle una tomosíntesis cuando ya tenemos algo demostrado perfectamente en la mamografía 2D, ¿sí? Y en estudios de seguimiento, la desventaja es que no es fácil volver a comparar, o sea, la imagen previa que teníamos con la siguiente. ¿Por qué? Porque en una mamografía 2D, nosotros la posicionamos a la paciente y queda, o sea, es muy difícil que te quede muy diferente una mamografía 2D de la otra. Pero en caso de una tomosíntesis en la que los cortes son milimétricos, difícilmente un corte milimétrico vuelva a coincidir con la posición en que tuvimos la paciente en el estudio anterior. ¿Sí? Esa es otra desventaja. Bueno, todo esto permite diferenciar mejor las lesiones benignas de las malignas. ¿Sí? Todo el funcionamiento y todo lo que aporta la tomosíntesis nos ayuda a esto, diferenciar mejor las tomografías benignas de las malignas. Por lo tanto, la utilización de tomosíntesis en screening mamario ¿qué deberíamos alcanzar con la tomosíntesis? Disminuir la tasa de rellamada, que significa que yo con la tomosíntesis evitaría tener que volver a llamar a la paciente, ¿sí? Si yo le hago una tomosíntesis, logro despejar dudas y no tengo que estar llamándola para hacerle una punción, para hacerle otra cosa. Haría todo un solo paso, digamos. Y también evitaríamos lo que me dice, evitaríamos lo que les decía hoy, de la angustia de la paciente, ¿sí? De tener que esperar a ver qué va a pasar, que si le hacen la biopsia, que si no. Esto lo que hace es ayudar a disminuir todos esos factores. Tiene un valor predictivo positivo fuera más alto para la indicación de las biopsias. Entonces, ¿qué pasa? Nos ayuda a predecir esto, a prever si la paciente necesita una biopsia o no, y evitarlas, como les dice acá el ítem que sigue, que es disminuir el número de biopsias innecesarias. Y además, aumenta la tasa de detección del cáncer, ¿sí? Acá estamos viendo, fíjense la diferencia de imagen entre lo que es una tomosíntesis y lo que es una mamografía convencional 2D. Ya de por sí la mamografía digital nos aportó muchísimo en cuanto a calidad de imagen, ¿sí? Nos da mucho mejor definición, mucha mejor calidad de imagen en lo que son los tejidos. Fíjense la calidad de la imagen esta, que está de este lado, ¿sí? Esa es una imagen de tomosíntesis. Y acá, de la derecha, tenemos la A, que es una mamografía convencional, digital, y la B, que es una tomosíntesis, ¿sí? En la A vemos una lesión, ¿sí? Que está retroareolar. Vemos esta lesión acá y fíjense que es espiculada,
Fíjense que cuando hacemos la tomosíntesis, miren con lo que nos encontramos. La definición, la diferencia de contraste, el detalle y la nitidez de esta imagen, ¿sí? Fíjense cómo cambia, que es un abismo entre una imagen y la otra. Acá lo volvemos a ver, esta imagen, acá vemos la tomosíntesis, y fíjense que acá tenemos una imagen de la ecografía de la misma lesión. Fíjense. Bueno, con esto terminamos este Power. Tengo otro Power más para mostrarles que lo vamos a ver después de la pausa. Aprovechamos que ya son -10, hacemos un corte ahora. A ver dónde tengo la cámara. Arrancar, yo voy a volver a silenciar entonces mi cámara. Espérenme que me encuentre. Ahí está. Bueno, acá alguien me preguntó, espérenme que me he olvidado de esto, que había una pregunta en el chat, déjenme abrirla, que dice, los cortes los realiza en cuántos platos, Melina. No sé a qué te referís puntualmente con platos. ¿Querés conectar el me habrá micrófono? corregido, perdón, en planos. Planos. ¿Cuántos cortes hace, decís vos? No, porque pueden hacerlo, por ejemplo, en tomografía corta corte, solo axial, pero multi-slice lo hace también en axial, coronal. ¿Esto en cuántos Claro, planos los hace los cortes? eso los hace los hace axial y coronal, depende la programación, pero en realidad, eso déjame que te lo averiguo bien, pero déjame que razone la pregunta. No, solo lo hace axial, no, porque no hace multislice, o sea, el único hace un solo barrido el tubo, ¿sí? Claro, es corta corte. Claro, es corte a corte, claro, sí. Sí, no tiene otro tipo de, o sea, no podemos programarlo para cambiarlo como en el multislice, ¿sí? Es corte a corte, ¿sí? Listo, Es un gracias. único barrido, es un único movimiento que tiene. Sí, gracias. No, por nada. Bueno, vamos a seguir entonces, tomosíntesis e imágenes moleculares mamarias. Vamos a profundizar un poco más en lo que es la tomosíntesis. Bueno, como son dos PDF distintos que había preparado, hay algunas cosas que vamos a volver a ver, ¿sí? Es una definición más profunda, tal vez por ahí más completa, en realidad no más profunda, más completa de lo que es la tomosíntesis. ¿Sí? También llamada mamografía tridimensional, permite reconstruir la mama en múltiples planos paralelos al detector, logrando disminuir de esa forma la superposición de estructuras y mejorar la detección de lesiones mamarias. ¿Sí? Esta sería por ahí una definición más completa de lo que es la tomosíntesis, ¿sí? Que por ahí les puede servir como para una pregunta de examen, ¿sí? Sería esta la definición en una pregunta de examen. Se utiliza principalmente en mamas densas, que en realidad Perdón, no es que se utilice... no se ve el power. ¿No se ve? Lo había puesto compartir y tal vez no me lo tomó. A ver, déjenme ver. A ver, sería este. A ver, ¿ahí lo están viendo? Sí, ahora sí. Bueno, ahí está, se ve que no me lo había tomado. Bueno, acá está lo que les decía recién, ¿sí? La tomosíntesis es también llamada mamografía tridimensional, permite reconstruir la mama en múltiples planos paralelos al detector, logrando disminuir de esta forma la superposición de estructuras y mejorar la detección de lesiones mamarias. Y eso es lo que yo les decía, que sería una definición de tomosíntesis como para una pregunta de examen. Se utiliza principalmente en mamas densas, en realidad se utiliza para cualquier tipo de mamas, pero bueno, en mamas densas ayuda por ahí cuando hay que despejar estructuras, así que por ahí no son tan fáciles de despejar en una mamografía 2D. Se basa en la adquisición de imágenes 2D de la mama comprimida en múltiples ángulos mediante el barrido del tubo de RX
en un arco prefijado, permitiendo la reconstrucción 3D de la mama en cortes de 1 milímetro, de grosor paralelos al detector digital. Proporciona información de localización espacial del hallazgo mamográfico. El ángulo de barrido es limitado y variable, ¿sí? Ángulo ancho mayor a 15 grados y ángulo estrecho menor a 15 grados. Esos son los dos ángulos en los que se va a mover siempre el tubo de rayos X. Se mueve y se detiene en cada exposición o no, o lo que dijimos hoy, que también, o sea, en este caso estamos hablando de un tubo de Step and Shot, pero también dijimos que están los de disparo continuo, ¿sí? Evita la borrosidad secundaria por movimiento o puede desplazarse en forma continua a una velocidad uniforme, ¿sí? En ángulos de barrido chicos. Bueno, y acá vemos un equipo de tomosíntesis, ¿sí? Que es un equipo igual a otros mamógrafos, solo con esta función. Es un mamógrafo digital directo, pero el tubo de rayos X se desplaza sobre la mama 15 grados, efectuando 15 microdisparos que generan cortes de 1 milímetro de la mama, ¿sí? La sintetiza, las reconstruye el tejido en 3D, tridimensional, y evita la superposición de esos tejidos. Y después hace la toma de una imagen directa, que es lo que les decía, ¿sí? En un solo paso obtenemos la tomosíntesis y obtenemos la mamografía digital 2D. Y ahí vemos en un gráfico cómo sería en la paciente, el movimiento del tubo, la rejilla antidispersión y el detector, ¿sí? La rejilla antidispersión que está entre el paciente y el detector, ¿sí? Absorbe todo lo que es radiación secundaria. Y acá vemos en el gráfico cómo es la reconstrucción, ¿sí? El tubo de rayos X que va a hacer un giro, ¿sí? Se va a angular, va a hacer un movimiento angulatorio, va a emitir rayos X en distintas direcciones. El detector va a acompañar, el detector está fijo, ¿sí? No se mueve, lo que se mueve es el tubo de rayos X. En realidad el detector lo que hace es acompañar en el sentido de que va a ir tomando y censando esas imágenes, acompañando la detección, ¿sí? De imágenes de acuerdo al movimiento que va a hacer el tubo, y lo que va a hacer es va a tomar esas imágenes que se van a ir proyectando de las distintas posiciones en las que el tubo va a emitir rayos X, y el receptor va luego a tomar toda la sumatoria de imágenes que va a ir detectando durante ese movimiento que va a hacer el tubo, y va a reconstruir una imagen, ¿sí? Va a reconstruir una imagen que nosotros la vamos a poder ir viendo corte por corte, y poder, como les decía hoy, darle una ubicación puntual a una lesión que haya en la mama, ¿sí? Hoy esto no sé por qué sale borrosa así esa imagen. Bueno, la vamos a pasar. Están un poco borrosas estas imágenes. Entonces, tomosíntesis, la unidad de mamografía es una unidad de mamografía digital para adquisición de 3D. La fuente móvil de rayos X en arco y detector digital utiliza una dosis no mayor a 1,5 miligray, y la reconstrucción similar es una reconstrucción similar a los algoritmos de la tomografía computada. Acá estamos viendo una mama, ¿sí? Y los cortes que va a realizar el tubo de rayos, los disparos que va a efectuar y los cortes que va a detectar, ¿sí? Entonces acá estamos viendo cómo se reconstruiría. Y acá vamos a ver puntualmente lo que yo les decía de la lesión. Fíjense, esta mama tiene una lesión en la parte inferior, o sea, la parte más cercana al detector, y a su vez estamos viendo los puntitos verdes que representarían estructuras de la mama que de alguna manera estarían escondiendo esta lesión, ¿sí? Vemos que en esta imagen de la izquierda, hay alguien, chicas, que tiene un micrófono abierto. Controlen eso. Fíjense, entonces les decía, acá tenemos el detector, la paleta compresora, tenemos una mama con una imagen maligna acá, ¿sí? Y vemos un montón de imágenes
de densidades que puede llegar a tener esa mama, que son estructuras normales, ¿sí? ¿Qué pasa? En una convencional, donde vamos a hacer un único disparo, todas esas estructuras que están por encima de la imagen esta maligna que vemos acá, lo que van a hacer es esconderla, ¿sí? En este caso, esta lesión es mayor a las estructuras que se superponen sobre ella, y de alguna manera esa imagen asoma, y nos va a dar una pauta de que hay algo. Puede que sea una imagen mucho más pequeña y que quede oculta detrás de estas estructuras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En este momento, en esta imagen, lo que vemos es el corte exacto donde acá la tomosíntesis corta esta lesión justo ahí, y nos está mostrando en ese corte que está la lesión, y ven esta estructura normal de la mama, sería esta que estamos viendo acá. Entonces, ese corte milimétrico, en ese número de corte específico, vamos a ver despejada la lesión, y vamos a ver un pedacito, justo ese corte agarra de una estructura anatómica normal, benigna, ¿sí? Eso es lo que hace, en esto está representado puntualmente la función de, ¿sí?, de lo que es la tomosíntesis, lo que nos aporta. Nos aporta esto: sacar del medio todo lo que sean estructuras que no son una estructura maligna, que son estructuras normales, o que están escondiendo algo. Lo que hace es separarnos todo eso y poder mostrarnos puntualmente despejada la lesión que hay en esta mama, ¿sí? La duración de la adquisición varía entre 4 a 25 segundos. Deben ser tiempos de barridos cortos para evitar la borrosidad por movimiento de la paciente y o pérdida de imágenes tan pequeñas como de 0,1 milímetro. Se utilizan tubos de wolframio con filtros de rodio y plata, ¿sí? Esto téngalo presente porque también puede llegar a ser una pregunta de examen. Las imágenes, una vez reconstruidas, son enviadas a la estación de trabajo, la workstation, donde son visualizadas. Nosotros los operadores la vamos a ver ahí, ¿sí? Los equipos se encuentran diseñados para que la suma de las dosis de todas las exposiciones sea la equivalente de una o dos exposiciones de una mamografía convencional. La dosis promedio es de 2,1 miligray. Yo les había dicho hoy en la anterior que el máximo que estaba establecido era 2,5 miligray, ¿sí? Entonces, los equipos actuales están diseñados como para no superar los 2,5 miligray, dando una dosis promedio de 2,1 miligray. Y acá entonces estamos viendo la estación de adquisición, y estamos viendo que el detector digital está acá, nosotros vamos a tener la paciente acá, y el detector digital, la estación de lectura, nos va a arrojar las imágenes finalmente obtenidas en tomosíntesis. Y acá estamos viendo, esperen que voy a correr mi barra de herramientas porque la tengo justo sobre las imágenes, ahí está. Acá estamos viendo, esto es una tomosíntesis, y estamos viendo, fíjense acá, esta es una imagen 2D de esa mama, y acá estamos viendo las imágenes de 3D, ¿sí? Las de tomosíntesis. Y fíjense que estamos en el corte 36 y no vemos ninguna lesión, estamos en el corte 40 y empezamos a ver ahí algo. En realidad se ve en las otras, pero llegamos al corte 43 y se ve bien definida esa lesión, ¿sí? Y llegamos al corte 46 y la lesión sigue estando, pero digamos que el cuerpo central de esta lesión vemos claramente que está en el corte 43, ¿sí? De ahí para arriba y para abajo vamos a buscar desde dónde hasta dónde va, ¿sí? Va a buscar el médico radiólogo y va a decir, bueno, en el corte 36 comienza a visualizarse una lesión, bla, 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 lo que el médico informe, y va a decir, y se va a observar hasta el corte 46, 47, no sabemos cómo sigue esa imagen, ¿sí? Pero fíjense que acá en la mamografía 2D vemos esa imagen,
pero fíjense la diferencia de nitidez, de bordes, de definición que vemos acá en la tomosíntesis. Fíjense qué diferente es esta imagen que está dada por la tomosíntesis a esta imagen en la que casi, acá podemos dibujar los bordes, le diría, ¿sí? Les diría de esta imagen, ¿ven? Que se ve perfectamente, los podemos delimitar. En este lugar, donde estamos superponiendo un montón de estructuras anatómicas de la mama, en la 2D, fíjense que no podemos llegar a visualizar bien dónde empieza y dónde termina. Es una imagen mucho menos definida, mucho más borrosa. Fíjense que acá no hay lugar a duda con el contorno y con el borde y la definición de esta estructura, ¿sí? Fíjense qué diferente el aporte que hace una mamografía 2D con una tomosíntesis en un caso como en esta patología que estamos viendo. Y acá vamos a ver una comparativa y vamos a ver una imagen que no es visible en la mamografía digital. Fíjense que acá esto es esta zona de acá. Fíjense que ahí no se ve nada, pero tal vez puede que el médico radiólogo haya visto algo, porque bueno, se ayudan mucho de las lupas para poder informar. Pueden que hayan visto algo, puede ser que haya sido una paciente que haya tenido antecedentes o bueno, alguna otra patología y le hayan pedido la tomosíntesis. Fíjense que cuando vamos a la tomosíntesis, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una imagen ahí que estaba oculta o que se perdía, ¿sí?, entre las estructuras anatómicas en esta mama. Y si le prestamos atención a todo, vemos un montón de otras estructuras que las podemos diferenciar mucho mejor en lo que es la mamografía 2D, en lo que es la mamografía 3D. Fíjense en esta zona, fíjense esto que parece ser ahí una calcificación, fíjense que acá prácticamente no se ve de esa manera, y acá la podemos diferenciar perfectamente. Fíjense la diferencia de estructuras, cómo nos aporta una información mucho más valiosa, ¿sí? Fíjense acá, tenemos una mama muy, muy densa, ¿sí? Una mama que nos va a dificultar un montón la valoración en una mamografía 2D convencional, ¿sí? Es una mama que como ya habíamos visto en las clases anteriores, las mamas densas no nos brindan la mayor información, o sea, nos ocultan mucha información, muchas estructuras que podemos llegar a perder de ver. Bueno, fíjense que acá hay una imagen llamativa y vamos a la tomosíntesis y nos encontramos con esta lesión, ¿sí? Ahí estamos en la craneocaudal y fíjense que en la medio oblicuo lateral vemos apenas acá una imagen ahí dudosa, sospechosa, y cuando vamos a la tomosíntesis nos encontramos con que la paciente tiene una lesión ahí, ¿sí? Acá vamos a ver otra, también tenemos una imagen en esta posición que prácticamente no podemos definir mucho porque tiene un tejido fibroglandular bastante denso esta paciente, y cuando vamos acá a las imágenes, miren la imagen qué diferente se ve, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, acá es impresionante la diferencia, ¿sí?, de imagen. Fíjense qué calidad, qué poca definición que tiene esta imagen, qué poca definición de estructura, cuánta información se pierde acá, y fíjense cuando vamos acá, del lado derecho, la diferencia, ¿sí? La diferencia en las estructuras, cómo vemos delimitado, fíjense que es una lesión especulada, fíjense cómo diferenciamos estas estructuras de estas que vemos en la 2D. ¿Cuántas estructuras se superponen en esta imagen que hacen que nos dé esta baja calidad de definición, y cómo haciendo cortes cada 1 milímetro descubrimos esta imagen? Miren acá también,
ahí también una mama muy densa. Fíjense que ahí vemos una imagen sospechosa, pero que no se termina de definir. Fíjense acá en la media oblicua lateral, y fíjense esta imagen, cómo cambia y cómo nos aporta muchísima más información de lo que nos aportaba en una craneocaudal o en una media oblicua lateral, en la que no podemos definir mucho. Tal vez la media oblicua lateral nos da una imagen un poco más precisa, pero en la craneocaudal prácticamente no tenemos mucha información ahí. Y fíjense, haciendo una tomosíntesis, cómo cambia, ¿sí? Acá estamos viendo otra lesión. Fíjense que no tenemos prácticamente definición de nada. Acá nos da una imagen sospechosa, pero no podemos, o sea, el médico radiólogo mucho acá no puede definir, ¿sí? Y hacemos una tomosíntesis y nos encontramos con esto, que el médico radiólogo ya lo va a poder informar de otra manera. Acá tenemos otra lesión, que acá no está visible, fíjense. Esa lesión estaría acá, y no la vemos. Y fíjense con la tomosíntesis, creo que, me parece que es la craneocaudal que vimos antes, porque se parece mucho la imagen. La tomosíntesis tiene una calidad de imagen superior a la analógica, especialmente la caracterización de masas y asimetrías, no tanto en clasificaciones, que es lo que les decía hoy. Tiene mayor sensibilidad para la detección del cáncer de mama, y el empleo combinado de la mamografía digital y tomosíntesis ofrece ventajas diagnósticas, ¿sí? Porque la mamografía digital permite una visión en conjunto de la distribución de hallazgos, especialmente en microcalcificaciones. Y la tomosíntesis lo que hace es disminuir la superposición tisular y mejorar los hallazgos no calcificados, masas, asimetrías y distorsiones. Entonces, lo que les decía hoy, la mamografía digital nos permite una visión especialmente de microcalcificaciones, ¿sí? Mamografía digital, microcalcificaciones, eso ténganlo presente y bien clarito, ¿sí? Tomosíntesis, al disminuir la superposición tisular, mejora hallazgos que no están clasificados, lo que sean masas, asimetrías o distorsiones. La tomosíntesis permite obtener mayor información sobre imágenes dudosas que la aportada por las compresiones focalizadas, ¿sí? Es mucho más efectiva una tomosíntesis que una focalizada convencional 2D. La tomosíntesis permite disminuir la rellamada por imágenes dudosas benignas, ¿sí? O sea, una imagen, estamos hablando de una imagen que es benigna, pero nos da la duda que es maligna. Entonces, la tomosíntesis nos ayuda para decir, bueno, no, esta imagen sí, es benigna. Listo, evitamos el falso positivo de una mamografía convencional. Permite mejor caracterización de las estructuras al eliminar la superposición del tejido circundante, ¿sí? Despejo una lesión y puedo ver bien la estructura, ¿sí? Elimino todo lo que está alrededor y veo puntualmente esa estructura. Por tomosíntesis se detectaron más lesiones malignas como categoría BIRATS 4 y 5. Y la capacidad tomográfica de la tomosíntesis permite detectar cánceres adicionales no diagnosticados inicialmente por mamografía directa, la 2D, especialmente en mamas densas. Nos aporta un diagnóstico específico un 27% mayor al que la mamografía 2D. Las desventajas, desventajas, capacitación de los técnicos como de los médicos radiólogos que la interpretan. Lleva obviamente la tomosíntesis, la interpretación de imágenes de tomosíntesis llevan una mayor capacitación de los técnicos. Y también supone tiempos de lectura superiores por el número de imágenes que generamos, ¿sí? En una tomosíntesis, ¿sí? Es el doble de tiempo que le lleva al médico radiólogo el poder revisar e informar tantas imágenes de una tomosíntesis. Como les decía hoy, que se toma como conducta, decir, bueno, una paciente que tuvo cáncer de mama, le voy a hacer una tomosíntesis.
para una paciente que viene sin una presunción diagnóstica previa de su ginecólogo, que diga que, bueno, que palpó algo y que cree que considera necesaria una tomosíntesis, para una paciente de primera vez que cumple 40 años y por primera vez su ginecólogo le manda a hacerse un control. En esos casos nunca vamos a optar por la tomosíntesis, nunca vamos a optar por irradiar a la paciente más de lo necesario, porque además de todo contamos que, bueno, en el hospital por ahí tenemos un poco más de vía libre, pero también tenemos que tener en cuenta que la tomosíntesis genera muchísimo mayor desgaste en el tubo. ¿Por qué? Porque el tubo hace muchos más disparos, hace disparos continuos o hace disparos secuenciados, pero hace muchos más disparos y lo que genera un desgaste mucho mayor del tubo. Entonces, en el SOME, por ejemplo, al principio, cuando se instaló el mamógrafo, se hacía como conducta, como era la novedad, digamos, a todas las pacientes que venían se les hacía mamografía con tomosíntesis, ¿sí? Porque, bueno, era como el hallazgo, hasta que, o sea, como el hallazgo no, perdón, era como, bueno, el equipo nuevo y le hacíamos tomosíntesis a todo el mundo. Hasta que, bueno, la médica radióloga dijo, no, bueno, paremos un poco, no hagamos más tomosíntesis a todos los pacientes porque desgastamos mucho el tubo, y los tubos de rayos son carísimos, ¿sí? Y si el el tubo de rayos se desgasta y hay que comprar uno nuevo, después es todo un tema poder conseguir que nos compren un tubo nuevo. Imagínense en un privado, cuando apenas a veces las obras sociales te autorizan para hacer una mamografía, imaginen si encima cada paciente de la obra social va con una orden para una tomosíntesis. Entonces les decía, siempre evitamos hacer la tomosíntesis, salvo que tengamos una sospecha fundada en algo, o en pacientes con antecedentes, o que venga un pedido específico, ¿sí? Ante todo, primero que nada, porque vamos a preservar a la paciente, ¿sí? Vamos a tratar de irradiarla lo menos posible. Aparte, acuérdense que siempre trabajamos con alto miliamperaje, bajo kilovoltaje, o sea que le irradiamos más aún, cuando el miliamperaje es más alto. Entonces es más nocivo. Entonces, siempre como conducta le vamos a hacer una mamografía 2D, salvo indicación contraria, ¿sí? Eso también ténganlo presente. Cuando no es necesario hacer tomosíntesis, no se hace, se evita, al contrario, se evita, ¿sí? Existen artefactos generados por gruesas calcificaciones o elementos metálicos, ¿sí? Que muchas veces dijimos que hay pacientes que tienen marcapasos o bueno, otros objetos, entonces hace artefactos en pila de moneda. ¿Qué pasa? Cuando las calcificaciones son muy grandes, hace como falsos bordes, ¿sí? La superposición de esas imágenes. Entonces, eso es una desventaja. Tiene mayor proporción de artefactos por movimientos en relación al tiempo de exposición para la adquisición de la imagen, ¿sí? Al ser un disparo más largo, al ser mayor tiempo de disparo, bueno, estamos más propensos a tener artefactos. Requiere sistemas de almacenamiento de mayor capacidad dado el peso de los datos almacenados, obviamente. Eso es, el peso de una tomosíntesis, una imagen de tomosíntesis es de 2,5 megabytes en un estudio bilateral de 50 imágenes, ¿sí? Supondría el almacenamiento de 500 megabytes, ¿sí? Entonces, mucho más pesada la información que voy a guardar, mucho más espacio de almacenamiento me va a ocupar guardar esa información de la tomosíntesis. Y bueno, y los costos, por último, que es lo que les decía recién, eso es otra desventaja, porque es más cara o sea, genera un costo mayor para la obra social, en caso de que la paciente tenga obra social, o si no, en caso del hospital, genera un costo mayor para el hospital. Un costo mayor en cuanto al desgaste, ¿sí? Al tiempo en el que va a suponer para el médico radiólogo informar esa mamografía con tomosíntesis, le va a restar tiempo para informar otras, y bueno,
costos, como les digo, costos de todo, de electricidad, de desgaste de tubo, todo suma. Entonces, bueno, esa es una desventaja de la tomosíntesis. Acá vamos a ver entonces en la imagen A, que sería esta, la imagen obtenida mediante una mamografía digital en la cual la masa es escasamente visible, ¿sí? Fíjense que la mama esta es una mama con un tejido fibroglandular bastante denso. Le vemos la craneocaudal convencional, la 2D, y visualizamos algo ahí que puede parecer dudoso, sospechoso, y cuando le hacemos la tomosíntesis, vemos claramente acá esta masa, ¿sí? Bueno, la IMM es la imagen mamaria molecular, ¿sí? Es otro tipo de estudio por imagen que puede servir como ayudante de la mamografía. Está basado en el principio de la medicina nuclear, sobre todo para mamas densas, que lo que hace es la captación funcional de radiotrazadores en la enfermedad mamaria, ¿sí? Los sistemas de detección son de cabezal único, un detector, o de 2 cabezales, 2 detectores. Esto es un aparato de imagen mamaria molecular, ¿sí? Tiene 2 detectores, el anterior que veíamos tiene uno solo, este tiene 2 detectores. El posicionamiento es igual al de la mamografía, cráneo caudal y un perfil. Y lo que se hace en este caso, se inyecta en vena un medio radioactivo, que es el tecnesio 99 sestamibi, ¿sí? Se realiza una compresión menor que en la mamografía, 1/3 menor, ¿sí? Y el radiotrazador lo que hace es concentrarse en las células de alta densidad mitocondrial, ¿sí? Células anómalas. 10 minutos después de la inyección, lo que se hace, se le hacen las imágenes al paciente cráneo caudal, medio auriculateral de cada mama, con apenas una ligera compresión. Y la cámara gamma genera después proporciona la información fisiológica crítica, ¿sí? Lo que hace ese radiotrazador es captar, ¿sí? Esas células malignas captan el radiotrazador, y después se obtienen imágenes que nos facilitan la localización y la definición de esa lesión maligna. Fíjense que acá tenemos comparadas imágenes de la mamografía digital convencional, donde acá tenemos una lesión que está oculta, que apenas puede más o menos visualizarse. Vemos la lesión visible en la tomosíntesis, y acá lo vemos en la mamografía con contraste, cómo puntual se puntúa, como todo el medio, el tecnesio se centraliza, se va directo ahí, a las células mitocondriales de esa lesión anómala, y se concentran ahí, ¿sí? Y ahí la podemos ver. Fíjense cómo acá está la lesión y cómo se concentra, y cómo la cámara gamma nos da esta información complementaria a lo que ya habíamos visto en la mamografía, en la tomosíntesis, sí, en la mamografía no lo habíamos visto tan claro, fíjense. La captación del trazador con la imagen mamaria molecular es independiente a la densidad de la mama, ¿sí? Nos da una ventaja por sobre la mamografía. No importa que la mama sea densa, nosotros con la IMM podemos tomar una imagen independiente de la densidad, ¿sí? La IMM genera 8 imágenes aproximadamente. Y no está clara la detección de microcalcificaciones por este método. Recuerden que siempre la madre, digamos, de todo lo que es diagnóstico mamario, siempre es la mamografía, siempre, ¿sí? Fíjense que la imagen mamaria molecular no nos ofrece, no nos brinda información sobre las microcalcificaciones, ¿sí? La ventaja sobre la resonancia es que pacientes con alergia al gadolínio, claustrofobia, marcapasos, implantes coclear o metales, como clip para aneurisma, se pueden realizar este tipo de estudios y no pueden realizarse una resonancia, ¿sí? Y está indicado en presencia de cánceres multifocales, multicéntricos, y para evaluar el tamaño del tumor
antes y después de la terapia neoayudante, ¿sí? O sea, una paciente que hace algún tratamiento para ese cáncer, después mediante la captación del radiotrazador puede verse y considerarse si el tratamiento que está haciendo la paciente está siendo efectivo. La dosis de radiación a la mama es menor que con la mamografía, pero la inyección de radiotrazadores, recuerden, implica una dosis de radiación para todo el cuerpo, ¿sí? Si yo hago una mamografía, irradio una zona puntual, pero cuando yo le tengo que inyectar un radiotrazador a la paciente, esa radiación la va a recibir todo el cuerpo, ¿sí? Lo que se comprobó con esto es que se detectan cánceres pequeños, ¿sí? Con una sensibilidad mayor al 90%. Entonces, este estudio complementario, la mamografía, nos ayuda a detectar cánceres con sensibilidad mayor al 90%, o sea, muy, muy pequeños, muy incipientes, ¿sí? Y parece tener sensibilidad para los 3 tipos primarios de cáncer de mama. Esta nueva técnica puede ser de valor como herramienta para la planificación del tratamiento y determinación de la respuesta a las terapias neoayudantes, o sea, si la paciente está haciendo quimioterapia, este tipo de estudio nos puede ayudar a determinar cómo está respondiendo la paciente a ese tratamiento. Bueno, terminamos ahora con este PDF y les quiero mostrar por último los videitos que tengo de tomosíntesis, a ver si les puedo compartir esto. Espérenme. A ver, ¿eso lo están viendo? Sí. Sí, profe. Bueno, espérenme que lo voy a volver porque no sabía si se estaba proyectando o no. Esto es la reconstrucción de una tomosíntesis mamaria, ¿sí? Vayan viendo, presten mucha atención en la imagen y van a ir viendo cómo las estructuras cambian. Eso es porque vamos avanzando, la reconstrucción, al verla como si fuera un videíto, va a ir avanzando solo los cortes y lo vamos a ver en proyección. Fíjense cómo van cambiando las estructuras de la mama. Lo vamos viendo como si fuera una película, ¿sí? Los cortes. En este caso, el médico radiólogo tiene la opción de verlo así o de verlo corte por corte en el caso de que quiera informar algo específico. Ahora les voy a mostrar otro. A ver. A ver ese. Ahí tienen otro, una craneocaudal. Así, viéndola la película, así como que no da gran información y también hay que tener el ojo mucho más acostumbrado a este tipo de imágenes. Por ahí para nosotras que si lo queremos ver e interpretarlo, lo tendríamos que ver, lo veríamos mucho mejor corte por corte, ¿sí? Ven cómo va cambiando la imagen. Miren, acá hay una lesión. Ahí se las voy a volver a pasar para que la puedan ver. Fíjense cómo la define. Por acá abajo, fíjense que la lesión no aparece, no aparece, no aparece. Y ahí está. Ahí la tenemos. Fíjense, ahí está. Y ahí ya no está más, ahí se pierde, ¿sí? Entonces ahí es donde, ahí se vuelve a ver un poquito la lesión. Entonces ahí es donde yo les decía que aporta este tipo de información que es valiosa para el médico. Mira, lo voy a pasar despacito yo, más lento, porque por ahí pasa muy rápido. Fíjense, en la zona que les marqué, lo vamos avanzando, y ahí empieza ya a verse la lesión. Ahí se ve un poco borrosa. Ahí, fíjense, cómo se define la lesión, y yo se las voy a ir avanzando despacito, como si fuera corte por corte. Ahí está un poco borrosa porque como que se salió de foco la filmación, pero fíjense cómo yo la voy avanzando
de a poquito, y esa lesión se sigue viendo con el correr de los cortes, se sigue viendo ahí se ve. Fíjense que todavía se sigue viendo. Y ahí parece que se perdiera. Y ahí se vuelve a ver. Y ahí sí ya después se pierde. Entonces al médico radiólogo, esto como yo les decía, esto es lo que les sirve para decir, bueno, la lesión está acá puntualmente. Ahora les voy a pasar otra más. Fíjense, presten atención acá. Ahora se las vuelvo. Igual como que está en espiral esta reproducción, por eso vuelve a aparecer 2 veces la lesión. Fíjense, entonces les dije por esta zona, ¿sí? Fíjense ahora a medida que yo voy avanzando, cómo se va a ir viendo. Fíjense que hasta ahí, hasta ahora no se ve nada, no se ve, y ahí, fíjense que ya empieza a aparecer. Fíjense. Ahí va apareciendo. Y ahí ya se perdió, ¿sí? Pero está como en espiral, por eso vuelve a aparecer varias veces. Aparece 2 veces en realidad, perdón. Está como que vuelve a aparecer el video. Fíjense, ahí la tenemos. Y ahí ya se fue. Ahí no se ve más la lesión, ¿ven? Ya se ve como tejido fibroglandular normal y ya no está más, ¿sí? Vamos para atrás. Miren, ahí. Acá al médico radiólogo en este caso le va a aparecer y le va a ir diciendo en qué corte está y el médico va a poder decir, bueno, a ver, acá no hay nada, acá apareció la lesión, listo, a ver, ¿en qué corte estoy? Bueno, y en base a eso va a poder informar y decir, bueno, en este punto, en este lugar, en este corte aparece una lesión, tal, y se la va a describir al médico y va a decir, bueno, de acá hasta acá. Y ya después esto, lo que les decía también en las clases anteriores, esto va a formar parte de un equipo, o sea, siempre hay un equipo interdisciplinario detrás de todo esto, detrás de lo que es la mamografía. Hay un equipo de médico radiólogo, de cirujanos, de oncólogos, que entre todos en conjunto van a tratar a esa paciente que va a entrar en este círculo, ¿sí? Entonces, bueno, es un trabajo en conjunto, acá estoy, me conecté la cámara. Es un trabajo en conjunto siempre el que se va a dar, y bueno, y que el aporte principal lo vamos a hacer con las imágenes, ¿sí? Lo vamos a hacer nosotros como técnicos, que vamos a tratar de obtener la mejor imagen posible, que vamos a tratar de siempre hacer nuestro aporte desde nuestro lugar, con lo que yo les decía en las clases anteriores, indagando en la paciente sobre sus antecedentes, sobre si tiene algo, si notó algo, si se palpó, qué le palpó el médico, dónde vamos a marcar, si la paciente tiene nevos, si tiene un nódulo, si tiene un lunar, lo que nos diga, si tiene secreción por pezón. Toda esa información va a partir de nosotros. Nosotros somos el punto de inicio. Si bien la mamografía la pide el médico ginecólogo, tal vez la pide solo por un control y no palpó nada, bueno, nosotros vamos a ser el punto de inicio donde vamos a empezar a buscar ayudar a esa paciente, a hacerle un screening para ver si no hay nada, si está todo normal y la paciente sigue su vida normal, o si encontramos algo, tratar de que no se escape, ¿sí? Dando nuestro aporte desde la imagen, ¿sí? Después de ahí el médico radiólogo va a ser el que va a informar esas imágenes y que va a informar si ve algo, si encontró algo, si considera que hay que hacer algo más, y después de ahí ya va a entrar a jugar lo que les decía, un equipo interdisciplinario que va a actuar en conjunto para solucionar lo que sea que tenga esta paciente, ¿sí? Bueno, creo que de las preguntas que me habían aparecido por acá, creo que las había contestado, porque alguien me preguntó si, qué se hacía con una paciente
paciente que tenía una masa palpable y las mamas eran muy densas. Bueno, en ese caso ya tal vez esa decisión sí no corre por nuestra cuenta, ¿sí? Esa va a ser decisión seguramente del médico, del ginecólogo, porque tal vez el ginecólogo haya palpado algo. Lo que va a hacer seguramente va a ser pedirle una mamografía convencional, una 2D. Y en base a eso, recién cuando el médico diga, el médico radiólogo informe, y en el punto en el que la paciente nos dice que tiene esa masa palpable y que el médico en la orden nos va a poner, ¿se acuerdan que les dije? Hora 3, hora 6, o cuadrante súpero interno. Bueno, el médico radiólogo va a buscar puntualmente en ese lugar, y si ve algo que le llama la atención y que no llega a dilucidar si es algo benigno o no, bueno, en ese caso seguramente se tome la decisión de hacer una tomosíntesis. Nosotros estamos muy limitados en muchas cosas por esto que les decía, de que si estamos en un privado, bueno, tengan por seguro que no le vamos a poder hacer nada a la paciente que no esté previamente autorizado, ¿sí? Porque un privado no te dejan hacer nada que no esté autorizado o previo depósito de la paciente hasta que traiga la orden autorizada. Lamentablemente es así. Y en un servicio del Estado, bueno, en ese caso tal vez la decisión no pase tanto por nuestras manos, ¿sí? Primero se va a buscar resguardar el desgaste del tubo, como les decía, el uso del material, tratar de, bueno, de economizar en cuanto a materiales. Acá me preguntan si el resultado de la paciente se da en DVD. Sí, se da en un CD o en un DVD, de acuerdo a o sea, si es la tomosíntesis, sí, generalmente en un DVD, porque el CD no tiene la capacidad suficiente. En caso de una paciente, nosotros habitualmente, por ejemplo, una paciente que se le hace una tomosíntesis, nosotros le imprimimos, en este momento estamos imprimiendo placas. En la mayoría de los servicios se da generalmente en CD. ¿Qué hacemos? Imprimimos las imágenes de lo que es la mamografía, ¿sí? Imprimimos la craneocaudal y la medio oblicuo lateral. El informe va a ir con un informe de la tomosíntesis. En caso de que sea un informe normal, va a ser un informe normal. Ahora, en caso de que sea algo ya que haya un tumor o algo que requiera una cirugía o alguna otra cosa, más después algún otro paso, bueno, en ese caso sí se le graba el DVD para que la paciente se lo pueda llevar a su ginecólogo o al cirujano y se lo puedan ver. Así que, por lo pronto, siempre la primera imagen que se lleva a la paciente es o el CD con la mamografía 2D o la placa, ¿sí? Después se ve si esa tomosíntesis necesita verle el cirujano o el médico. Bueno, en ese caso la paciente va a volver y nos va a decir, bueno, necesito llevarme las imágenes de la tomosíntesis, ¿sí? La tomosíntesis no se imprime. Así que, bueno, creo que hasta acá estamos bien, no veo más preguntas. Ojalá les toque trabajar en algún momento o poder estar en algún equipo que tenga tomosíntesis y poder llegar a verlo cuando pase esto, porque la verdad es muy interesante. Los equipos son divinos de tomosíntesis, así que bueno, cualquier cosa me preguntan. Yo estoy en el Sommer, por ahí no tengo acceso por ahí a llevarlas, pero bueno, ojalá puedan presenciar en algún momento alguna tomosíntesis, porque la verdad es interesante. El equipo, ¿cómo sería? ¿Necesita cámara gamma? Eso en cuanto... estábamos hablando de imagen mamaria molecular. Sí. Que es para la interpretación de las imágenes. Sí, necesita cámara gamma, que es donde vamos a ver la captación, ¿sí? Del medio del tecnesio, que es lo que le vamos a inyectar. Bueno, cualquier cosita me pueden... es otro equipo fuera del tubo. Sí, el equipo es el que les mostré, que tiene los 2 detectores, ¿sí? Puede ser de 2 detectores o de un solo detector, ¿sí? Es otro equipo diferente, no estamos hablando de un mamógrafo. Eso es... no viene incorporado. Es otro equipo independiente, ¿sí?
La imagen mamaria molecular es otro equipo independiente diferente al de la mamografía, no es lo mismo. ¿Sí? Es un estudio complementario, como sería la ecografía, por ejemplo, que es el primer estudio complementario de la mamografía. Como les dije, la mamografía es como la madre de los estudios que vamos a hacer en detección precoz de cáncer, ¿sí? Siempre se acompaña a la mamografía, pero es como un acompañamiento, ¿sí? La información principal siempre la va a dar la mamografía. Es el punto de partida. Después de ahí en más, usamos exámenes complementarios para todo lo que sea descartar ya otras patologías, pero generalmente con una mamografía y una ecografía estamos bien y es suficiente. Después todo lo demás es complementario, ¿sí? Aporta mayor información más específica cuando estamos buscando algo más específico, ¿sí? En cuanto a lo que es algo rutinario, una mamografía y solucionado los controles anuales, digamos. Así que bueno, cualquier cosita, cualquier duda que tengan, me escriben, o bueno, Dami va a subir los videos a Facebook para que cualquier cosa puedan volver a ver la clase si tienen alguna duda. Yo igualmente le voy a pasar los PDF también para que los suba, para que los puedan volver a ver, cualquier cosa, y si tienen alguna duda, me pueden escribir, no hay ningún problema. Creo que ya quedó todo clarito. Por mi parte, las vuelvo a ver, creo que el 17 de diciembre, que van a tener el taller de repaso conmigo, de todo lo que están viendo con la doctora Amelia, y bueno, y con el resto con Fabi, con la otra doctora, ahora se me fue el nombre. Así que bueno, yo las veo el 17 de diciembre por ahora. Cuídense, cualquier cosa, si tienen alguna duda de esto, se la anotan, me la hacen llegar a través de Dami, o lo hablamos el 17 en la clase de repaso, ¿sí? Bueno, Gracias, les mando un profe. saludo y cuídense. Gracias. Chau, chicas. Chao, gracias. Profe. Chao. Chao, gracias.